Y déjeme dar un giro y retomar el hilo del tema del huachicol y Estados Unidos, porque no es cualquier cosa que estamos viendo. La iniciativa de republicanos y demócratas de los dos bandos están planteando una iniciativa para el tema del huachicol, el contrabando de combustible. Aquí el tema es el contrabando del combustible que llega a los Estados Unidos. Nuestro colega Manuel de Santiago ha revisado esta iniciativa, está viendo los detalles de lo que tanto republicanos como demócratas están planteando para que se apruebe en el Congreso, y esto obligaría al gobierno de los Estados Unidos a presentar informes, obligaría al gobierno de los Estados Unidos, al Pentágono principalmente, a ofrecer información al respecto del contrabando de huachicol, del contrabando de combustible, y de cómo ese contrabando de combustible está alentando y alimentando la violencia y la criminalidad, en pocas palabras. Manuel, ¿qué dicen los legisladores allá? Buen día. Carmen, buenos días a ti, al auditorio de Aristegui en vivo. Así es, los senadores estadounidenses John Cornyn, republicano por Texas, y Jackie Rosen, demócrata por Nevada, presentaron una iniciativa bipartidista para combatir el robo y contrabando de combustible atribuido a organizaciones criminales en México, una actividad que afirmaron se ha convertido en una fuente relevante de financiamiento para los cárteles y en un problema de seguridad regional. Carmen, la propuesta fechada el 14 de mayo, denominada Stop Fueling Cartel Violence Act, es decir, Ley para detener el suministro de combustible a la violencia de los cárteles, fue dada a conocer ayer y plantea obligar al Departamento de Defensa de Estados Unidos a entregar al Congreso, en un plazo máximo de 180 días tras la eventual promulgación, un informe detallado sobre las acciones emprendidas para frenar el huachicol vinculado al crimen organizado transnacional. De acuerdo, Carmen, con el texto de esta iniciativa, el informe deberá incluir las actividades actuales del Departamento de Defensa estadounidense para impedir, interrumpir o debilitar a las organizaciones involucradas directa o indirectamente en el robo, desvío o tráfico ilícito de hidrocarburos, así como recomendaciones para fortalecer las acciones contra estas redes. Entre las medidas planteadas figuran el fortalecimiento de capacidades de fuerzas de seguridad en países aliados, el intercambio de información con agencias civiles estadounidenses dedicadas al combate al crimen organizado, la identificación de nodos clave en las operaciones de estas redes y otras acciones que denomina no cinéticas, es decir, sin uso directo de la fuerza militar. Carmen, la iniciativa establece como una postura oficial del Congreso estadounidense que el tráfico de hidrocarburos robados, o sea, el huachicol, debe ser tratado como un componente prioritario dentro de la estrategia del combate al narcotráfico y al crimen organizado transnacional. En el documento, los legisladores señalan que organizaciones criminales transnacionales con base en México, incluyendo el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste, que hay que recordar, Carmen, que son organizaciones terroristas extranjeras según el gobierno de Donald Trump. Pues dice este texto, han desarrollado operaciones a gran escala para robar, desviar y contrabandear petróleo crudo, diésel, gasolina y productos refinados de la empresa energética estatal mexicana Petróleos Mexicanos. El proyecto sostiene además que estas redes criminales recurren al soborno de empleados de Pemex, además de perforar ductos clandestinamente, asaltar refinerías y secuestrar camiones cisterna para extraer y movilizar combustible. La iniciativa cita estimaciones de Pemex, según las cuales durante 2024 fueron robados aproximadamente 987 millones de litros de combustible, una cifra que representa casi el triple del volumen de 2019. Además, retoman datos del Departamento del Tesoro estadounidense sobre el impacto económico del mercado ilícito de combustibles en México. Dice textual, el Departamento del Tesoro ha reportado que el gobierno mexicano ha sufrido pérdidas de miles de millones de dólares en ingresos durante los últimos años atribuibles a estas operaciones, y análisis independientes de la industria estiman que el contrabando de combustible y la evasión fiscal asociada privan a México de aproximadamente 24 millones de dólares diarios en ingresos fiscales potenciales. Asimismo, la iniciativa afirma que entre el 16 y el 27% del consumo anual total de combustible en México, fíjate qué dato, proviene de fuentes ilegales.
Esto citado en acciones de cumplimiento del Departamento de Tesoro estadounidense. El documento, Carmen, no solo se refiere al huachicol común, también habla del llamado huachicol fiscal que involucra evasión de impuestos. El proyecto señala que los cárteles emplean intermediarios mexicanos coludidos para contrabandear petróleo crudo robado a través de la frontera suroeste de Estados Unidos, etiquetando falsamente los cargamentos como aceite de desecho o materiales peligrosos destinados posteriormente a importadores en Texas. Lo que se ha documentado, Carmen, periodísticamente, también se hace referencia a las acciones que ya ha emprendido el gobierno estadounidense contra redes de huachicol en México mediante sanciones financieras coordinadas entre las autoridades estadounidenses y las mexicanas. Habla de la OFAC, habla de la DEA y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en México. Pone ejemplos como que en septiembre de 2024 fueron sancionados 9 ciudadanos mexicanos y 26 entidades establecidas en México por huachicol. También habla de que en mayo de 2025 el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra 3 ciudadanos mexicanos y 2 entidades mexicanas presuntamente involucradas en una red dedicada tanto al tráfico de fentanilo como al robo de combustible, actividad que, dice el proyecto, producía cientos de millones de dólares anuales para ese grupo criminal. Esta iniciativa sostiene que estas operaciones financieras y comerciales forman parte de estructuras criminales más amplias que combinan tráfico de drogas, lavado de dinero y contrabando transfronterizo de hidrocarburos. Y dice la senadora Rosen, una de quienes presentaron esta iniciativa, que el huachicol se ha convertido en la principal fuente de ingresos no provenientes del narcotráfico para los cárteles, lo que dijo les permite mantener operaciones ilícitas a ambos lados de la frontera. Por su parte, Cornyn afirmó que los grupos criminales en México desarrollan métodos cada vez más sofisticados para robar y contrabandear hidrocarburos y utilizan las ganancias para financiar actividades como narcotráfico y trata de personas. Carmen, es a grandes rasgos esta iniciativa que hemos podido revisar presentada en el Senado por 2 legisladores estadounidenses, un republicano y una Nevada. Muy importante. De Nevada, demócrata. Exactamente. Sí. De Nevada, Sí, demócrata, legisladora demócrata por Nevada. de Nevada, exactamente. Pues ahí está, Estados Unidos poniendo en la mira el tema del huachicol. Veremos qué sucede en el Congreso con esta iniciativa, si la